Cordial saludo, mi nombre es Julia Esperanza Gantiva Garzón, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Investigación. Este trabajo lo presento para la materia de investigación educativa, cuyo tutor es el doctor Gustavo Delgado Lechuga. Este trabajo lo presento el 17 de septiembre del 2023. El trabajo se titula La investigación en el contexto de la práctica educativa. El presente video desarrolla el papel que tiene el profesor como investigador dentro del proceso educativo, haciendo una revisión de los antecedentes históricos de la ciencia y su huella en la investigación. Además, se abordarán los valores, características e intereses del docente investigador, pasando luego por los paradigmas de la educación, llevando hacia una reflexión crítica de su práctica en la cotidianidad para poder generar cambios y soluciones a situaciones que, desde la experiencia, pueden contribuir a crear una mejor sociedad. En cuanto a los antecedentes históricos, primero contamos con Platón. Platón nos habla del mito de la caverna, en el cual compara al hombre como si fuera un prisionero. Allí nos dice que en la caverna hay un mundo sensible, lleno de apariencias, pero que fuera de la caverna hay un mundo que está lleno de ideas. Seguimos con Leonardo da Vinci. Recordemos que da Vinci fue inventor, científico y artista, y él plantea que la experiencia se adquiere, de la experiencia se adquiere el conocimiento, y que de allí, pues cada vez que un ser humano tenga alguna dificultad, puede llegar a generar conocimiento. Copérnico, por su parte, es el primero en hablar de la importancia de la abstracción en el conocimiento, así como hablar del principio de la relatividad cinemática. Recordemos que Copérnico pues, es astrónomo y adicional es el primero en hablar de la teoría heliocéntrica, que es la que nos dice que el Sol está en el centro del universo. Luego pasamos por Max Weber y él nos habla de la psicología, la sociología comprensiva. Luego pasamos por Paul Ricoeur. Él nos dice que la investigación cualitativa es necesaria para poder comprender, eh, es decir, explicar para comprender, y esto lo hacemos a partir de la investigación. Heidegger, por su parte, dice que tenemos que investigar para poder interpretar los hechos en los que estamos. En cuanto a los valores e intereses de la investigación, contamos con unas características que deben tener los docentes, que es una actitud reflexiva, que debe haber veracidad en lo que se dice. Hay que tener una vocación y que además hay que ser imparcial y tener buenos argumentos para lo que nosotros queramos hacer o investigar. Tenemos unos valores, uno muy principal considero yo, que es motivar e inspirar a nuestros estudiantes para que también puedan investigar. Debemos contar con algo como la curiosidad, porque si no tenemos curiosidad del mundo, pues difícilmente vamos a querer investigar. Y también debemos tener una comunicación asertiva, autónoma y una educación emocional, ya que pues en el mundo actual los estudiantes ya no son considerados como una bolsa en la cual yo pongo conocimientos, sino que hay una serie de hechos, de cosas que tiene el estudiante que no es solo por llenar, sino que de ahí podemos nosotros también aprender. Y pues como los intereses de un profesor investigador, pues debe ser muy reflexivo, profundizar en la información obtenida y pues hacer que estos argumentos sean un apoyo para próximas y nuevas investigaciones. Los paradigmas epistemológicos de la educación. Encontramos básicamente tres paradigmas. El positivista, que dice se aprende de la realidad gracias a la experiencia, su validez se encuentra en la recolección de datos. El paradigma positivista es como una investigación cuantitativa, es decir, es más a los datos. El paradigma interpretativo, aquí dice que se interpretan los significados, las acciones y pensamientos dentro de un marco social, siendo muy dinámica, naturalista y cualitativa. Y el paradigma sociocrítico dice que existe una relación muy estrecha entre la teoría y la práctica desde la educación. Es una investigación crítica, participativa y colaborativa.
Pues recordemos que un paradigma es un modelo, un tipo, un patrón. Es decir, a partir de estos modelos nosotros podemos generar investigación educativa. ¿Cuál es la relevancia de la ciencia en la práctica educativa? Bueno, entonces, primero, la ciencia enseña a los estudiantes a solucionar problemas de forma lógica y clara, lo que permite el desarrollo del pensamiento crítico. Aquí voy a hablar un poco del método científico, cuando nosotros aprendemos a organizar los pensamientos en forma de una observación, generar una hipótesis, hacer un análisis y generar unas conclusiones, podemos hacer que pues haya un pensamiento crítico y que los estudiantes puedan organizar lo que piensan respecto a alguna situación o alguna investigación. La ciencia fomenta la curiosidad y el aprendizaje autónomo. La ciencia despierta la curiosidad de los estudiantes y los motiva a aprender por sí mismos. Es decir, aquí la curiosidad por los hechos que hay en la vida cotidiana es muy importante para poder desde allí, digamos que empezar a formar un conocimiento un poco más avanzado, un poco más ilustrativo. También permite identificar las necesidades de los estudiantes para desarrollar estrategias educativas que los aborden de forma efectiva. Pues experiencias en el aula que sean de la cotidianidad y que permitan generar una actividad científica desde lo empírico, lo metodológico, lo abstracto, lo social y lo contraintuitivo. El profesor como investigador científico, pues lo primero aquí que hay que tener muy en cuenta es que el docente debe ser investigador de su propia práctica. Eso nos permitirá reconocer los procesos de enseñanza y aprendizaje para mejorar procesos pedagógicos, además de contribuir al conocimiento de la educación para beneficiar a los estudiantes. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que el profesor pues debe ser quien haga la investigación de su propia práctica, no dejar estas investigaciones del aula a otros profesionales que aunque tienen conocimientos muy fuertes conceptuales, no están todo el tiempo en el aula y desconocen las dinámicas propias de la misma. Los profesores debemos ser reflexivos, y esta reflexión nos puede llevar a generar un pensamiento crítico desde lo humanístico y desde lo holístico de los estudiantes. Como lo dije anteriormente, los estudiantes no son un saco por llenar, sino que tienen varias facetas y debemos verlos como algo holístico que debemos generar conocimiento y hacer que pues ellos tengan más curiosidad por investigar. Como conclusiones. Los docentes no son solo transmisores de conocimientos, el profesor se debe caracterizar por tener un pensamiento crítico y reflexivo para poder mejorar las prácticas educativas a través de la investigación en un contexto tan diverso y complejo como son las aulas de clase. Esto permitirá a los estudiantes adquirir competencias para desempeñarse en un mundo actual, un mundo que está cambiando, un mundo que tiene mil tecnologías a la mano y que debemos apoyarnos en ellas para generar conocimiento. La educación debe centrarse en la construcción de ideas científicas. Se deben incorporar aspectos de esta actividad como lo empírico, lo metodológico, lo abstracto y lo social. Y el rol que debe asumir el docente es el del profesor investigador, que privilegie lo reflexivo, la curiosidad intelectual y la cultura indagadora. Pues estas son las referencias consultadas. Muchísimas gracias.